Ahora, dices que nuestra creencia de orar por el partido se basa en una lectura errónea de la palabra de Dios y no concuerda con su voluntad. Quisiera saber qué significa para ustedes el versículo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Lo dijo el Señor Jesús. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús? ¿Cierto? ¿Lo pueden explicar? ¿Ah? Pues yo estoy interesado en saber la respuesta. El Señor Jesús dijo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. ¿A qué se refería con enemigos? No entiendo a qué se ¿Qué refiere. quiso decir con los que os persiguen? Para entenderlo de verdad, debemos comprender que la obra de Dios es para salvar al hombre corrompido por Satanás, no para salvar a Satanás y a los diablos que lo engañan y lo corrompen, ¿cierto? Cierto. En la historia del hombre, todo poder dominante de Satanás opuesto a Dios u opresor de sus elegidos fue oportunamente castigado por Dios. Dios no tuvo la menor piedad por ellos, solo maldiciones y destrucción. Basados en este hecho, podemos tener certeza de que los enemigos a los que el Señor Jesús dijo que debíamos amar no eran los diablos, ni los poderes dominantes satánicos y opuestos a Dios. Pues el Señor Jesús jamás nos ordenó orar por Satanás y los diablos, ni por los poderes dominantes satánicos. ¿No lo creen así? Tiene razón. Entonces, ¿quiénes son esos enemigos a quienes debemos amar? Sabemos que la humanidad está profundamente corrompida. Todos podemos negar, oponernos y juzgar a Dios. Lo han comprobado quienes difunden el Evangelio. Esa ha sido mi experiencia. Sí. El hombre rechazó a Dios cuando vino encarnado a salvar a la humanidad. Esto basta para demostrar que toda la humanidad es capaz de oponerse a Dios. Así es. Sin el amor y la salvación de Dios, la humanidad se condenaría. ¿No lo creen, verdad? Sí, es Tiene verdad. toda la razón. Es una trampa de Satanás. Ningún creyente en Dios se atrevería a proclamar, yo no me opongo a Dios. Así que, toda persona que difunda el Evangelio debe hacerlo con amor. Muchas veces tenemos que orar a Dios y conversar antes de poder hacer que otros cambien y regresen a Dios. Por supuesto. ¿No es verdad esto? Claro que sí. Sí, claro que sí. Es un Esto hecho. demuestra que cuando el Señor Jesús dijo que amáramos a nuestros enemigos, se refería a la humanidad que Dios desea salvar, y solo a aquellos que pueden salvarse. No se refería a Satanás ni a sus diablos. Amén. Yo sí que quería decir eso. Ahora lo Ya lo entiendo. tengo claro. No vas a decir nada. En la humanidad corrupta hay muchas personas no creyentes. No saben lo que es creer en Dios, ni qué es el camino verdadero, ni conocen a Dios. Tal vez las haya engañado Satanás y ahora juzguen la obra de Dios. Condenen, difamen o persigan a creyentes en Dios en cierta medida, aunque no odian a Dios ni se oponen directamente a Él. Si oramos por ellos con amor, tras enseñarles la verdad, serán capaces de aceptar el camino verdadero y regresar a Dios. A estas personas hay que tratarlas con mucha bondad. Debemos orar a Dios para que las conmueva a confesarse, arrepentirse y volverse hacia Él. Hacer eso concuerda con su voluntad. Amén. Estas enseñanzas arrojan luz. Sí, gracias a Dios. Ahora, si interpretamos que la enseñanza del Señor Jesús, amad a vuestros enemigos, es que debemos amar a un poder satánico como el partido y amar a Satanás, lo estamos malinterpretando. Y malinterpretar las palabras del Señor Jesús va contra la voluntad de Dios. Hoy comprendí por primera vez que los enemigos son las personas a quien Dios quiere salvar. Eso es No los verdad. poderes dominantes Si satánicos. todavía hay alguien que aún piense que orar por un régimen dominante satánico es la voluntad de Dios, quisiera preguntarle, ¿durante todos los años que oraron por el partido, fueron bendecidos? ¿En su corazón sienten verdadera paz? ¿Están seguros de que esta idea viene del Espíritu Santo? No. No lo estamos, ¿no? Si no lo pueden comprobar, ni sienten verdadera paz de corazón, ¿qué efectos han tenido sus oraciones? Su iglesia fue derruida. Se lamentan al cielo, sollozan, crujen los dientes y sienten un infinito pesar. Estos son los efectos de sus oraciones por el partido. ¿No es así, hermanos? Sí, es justo así. Hace unos días me percaté de ello. Tal vez demolieron nuestra iglesia porque tomamos la senda de fe equivocada.
Quizás fue un castigo de Dios. Tenemos que pensarlo en profundidad. No, nunca imaginé las consecuencias. Dios utiliza esta realidad para dar una respuesta clara a toda su confusión. Orar por un poder dominante satánico es aliarse con Satanás y oponerse a Dios. Esto ofende el carácter de Dios y jamás termina bien. La voluntad de Dios es salvar a todos los que pueda. Dios utiliza la persecución de Satanás para que veamos su rostro demoníaco, escapemos de su influencia y nos volvamos hacia Dios. Amén. Nosotros debemos despertar a esa realidad.